Desde el principio, Ana intentó ignorar las señales. Comentarios sutiles durante las cenas familiares, miradas silenciosas entre Eleanor y sus nueras, invitaciones que nunca le llegaban cuando todos se reunían en Cape Cod. A pesar de su elegancia natural y voz segura, la trataban como a un objeto decorativo, bonito pero fuera de lugar. Sean rara vez intervenía. Tenía un don para evitar conflictos envolviéndolos en silencios pulidos y excusas diplomáticas. Para Ana, eso se volvió una constante dolorosa. Todo en ella parecía demasiado para esa familia, demasiado exitosa, demasiado ambiciosa, demasiado externa a su linaje. Aún así, Ana insistía. Enviaba flores en aniversarios, regalaba libros raros, asistía a cada evento familiar, aunque la ignoraran en medio de las conversaciones. Su esperanza era que el tiempo suavizara los márgenes del rechazo. Mientras tanto, su carrera florecía. Su empresa organizaba bodas de magnates, lanzamientos de marcas de lujo, incluso recepciones para clientas amigas de Eleanor. La ironía era cruel. Aquellas mujeres la elogiaban con entusiasmo, sin saber que, dentro de la mansión Caldwell, Ana era una sombra con vestido de diseñador. Nadie le decía directamente que no pertenecía, pero los gestos hablaban con una frialdad que calaba hasta los huesos. 5 años después de aquella primera presentación en el museo, Ana se encontró planeando el evento más importante del año para los Caldwell, la fiesta de 70 años de Eleanor, que se celebraría en 1900 en Roma. Una celebración deslumbrante, con más de 150 invitados, orquesta privada, cena firmada por un chef con estrella Michelin y vistas directas al Coliseo desde la terraza del Palazzo Doria. Todo debía ser perfecto, y como siempre, Ana asumió la organización con profesionalismo implacable. Supervisó desde la selección de los cubiertos hasta el aroma de los arreglos florales. Era su sello. Pero en medio de ese perfeccionismo, algo empezó a resquebrajarse por dentro. Una inquietud sutil, como una puerta mal cerrada en la memoria. Fue durante una madrugada, en la suite del hotel donde se alojaban, que Ana encontró el mensaje. Sean había olvidado cerrar sesión en su tablet y la pantalla aún mostraba una conversación abierta. Bastaron 3 líneas para que el mundo conocido por ella se fragmentara en silencio. Vanessa Hughes, una exnovia que siempre había sido mencionada como una historia del pasado sin importancia. El mensaje era reciente, demasiado reciente. Hablaban de una ecografía, de un viaje juntos, de anunciar su relación después de resolver las cosas con Ana en Roma. Ana se quedó mirando la pantalla sin mover un músculo. No lloró, no gritó, solo sintió el cuerpo helarse, como si la habitación se hubiese llenado de agua fría y ella no pudiera salir a respirar. Al día siguiente, Ana no dijo nada. Caminó entre las mesas del salón de eventos como si no hubiese pasado nada, revisando cada detalle con una precisión casi clínica. Su rostro permanecía sereno, pero su mente corría a una velocidad insoportable. Mientras firmaba contratos y confirmaba horarios con proveedores italianos, repasaba mentalmente los mensajes que había leído. Recordó también las veces en que Sean desaparecía en viajes de negocios de último minuto, los regalos que llegaban sin tarjeta y las llamadas que él rechazaba cuando creía que ella dormía. Todo encajaba. Lo que antes eran pequeñas sospechas sin prueba, ahora se confirmaba con una frialdad brutal. Pero lo peor no era la traición. Lo que verdaderamente le apretaba el pecho era lo que descubrió después. Con la ayuda de su contadora personal, a quien contactó discretamente desde su móvil, Ana revisó documentos vinculados a su matrimonio. Y allí lo vio todo.
movimientos financieros ocultos, transferencias de activos de Sean hacia cuentas familiares, blindajes legales que dejaban a Ana sin ningún respaldo patrimonial. En pocas palabras, la estaban preparando para descartarla sin dejar rastros. No solo le estaban siendo infiel, la estaban despojando en silencio, reduciéndola a una nota al pie en la historia de los Caldwell. Ana comprendió entonces que no se trataba solo de una infidelidad, sino de una estrategia meticulosamente calculada. El plan era claro: usar el viaje a Roma como escenario final para humillarla públicamente, presentarla como la esposa distante, emocionalmente desequilibrada, que prefería el trabajo a la familia. El mensaje de Vanessa incluso mencionaba que sería más fácil para todos si ella misma decide alejarse. El nivel de manipulación era tan quirúrgico que por un momento Ana sintió que no estaba dentro de una familia, sino atrapada en una firma de abogados disfrazada de linaje tradicional. Pero esa sensación de náusea no la paralizó. Al contrario, activó en ella algo antiguo, algo que ni siquiera la alta sociedad de Boston había conseguido apagar: a su capacidad de observar en silencio y contraatacar con elegancia. Durante las horas previas al gran evento, Ana revisó cada contrato firmado con proveedores italianos. Todos los pagos habían sido realizados a través de su empresa, Elite Affairs, lo cual le daba el control total sobre cada servicio. Llamó personalmente a su equipo en Boston, solicitó la activación de las cláusulas de cancelación, todas justificadas por incumplimientos técnicos preestablecidos, y ordenó la suspensión inmediata de cualquier servicio posterior al evento principal. Eso incluía excursiones familiares, traslados, brunches y hasta un tour privado al Vaticano. Nada seguiría después del brindis. El imperio de apariencias que los Caldwell habían intentado sostener comenzaría a tambalear justo donde pretendían coronarse. La noche del evento llegó con una atmósfera casi cinematográfica. Los invitados vestían de gala, las luces cálidas del palacio daban a la velada un aire etéreo, y Eleanor, radiante en un vestido color perla, caminaba entre sus amigos como si reinara sobre Roma. Ana, impecable en un conjunto negro de corte sobrio, se movía con una serenidad que descolocaba incluso a quienes la conocían. Nadie sospechaba lo que estaba por venir. Cuando el maître comenzó a guiar a los asistentes hacia sus asientos, Ana notó lo que ya esperaba. Su nombre no figuraba en la mesa principal, ni siquiera estaba incluida en la disposición del salón. Era una omisión deliberada, una exclusión pública, planeada para hacerla desaparecer sin necesidad de palabras. Pero Ana no dio el gusto. Agradeció al maître con una sonrisa y, sin una sola queja, caminó hacia el vestíbulo. Su equipo, estratégicamente ubicado en distintos puntos del palacio, ya sabía lo que debía hacer. Ella no hizo una escena, no levantó la voz ni pidió explicaciones. Se marchó con la cabeza erguida, sabiendo que cada flor, cada plato servido, cada nota musical de aquella noche llevaba su firma. Y también sabía que sería la última vez que un evento Caldwell tendría su perfección. Mientras el brindis comenzaba y las cámaras se enfocaban en Eleanor, Ana abandonó el lugar con la misma dignidad con la que había soportado años de desprecio. Pero esta vez se llevaba el control. En las horas siguientes comenzaron los vacíos. Los proveedores empezaron a enviar notificaciones formales de cancelación a los asistentes. El tour por el Vaticano fue anulado por motivos logísticos. El exclusivo brunch, con vista al río Tíber, fue retirado de las agendas electrónicas. Las confirmaciones de traslado dejaron de llegar. Incluso la empresa de seguridad privada, también contratada por Ana, se retiró a medianoche. Los invitados, confundidos, comenzaron a preguntar:
Y aunque nadie tenía respuestas concretas, el murmullo de que algo andaba mal empezó a propagarse con velocidad quirúrgica. Para el amanecer, el evento de cumpleaños más esperado del año se había reducido a un brindis con sobremesa incómoda y egos descompuestos. Sean intentó contactarla varias veces esa noche, pero Ana no respondió. En su lugar, envió un correo electrónico formal con copia a su abogado, notificando que había iniciado un proceso de auditoría sobre todos los bens adquiridos durante el matrimonio y que exigiría explicaciones por las transferencias de fondos realizadas a espaldas suyas. Adjuntó capturas de pantalla, documentos notariales y cláusulas del contrato prenupcial que nadie pensó que ella recordaría. No había gritos, no había escándalo, solo hechos, datos y una frialdad meticulosa que los Caldwell no supieron cómo contrarrestar. Por primera vez, Ana no era la mujer elegante que buscaba encajar. Era la estratega que cerraba el tablero con una jugada que nadie vio venir. En los días siguientes, la fachada comenzó a resquebrajarse públicamente. Una de las firmas de eventos afiliadas a Elite Affairs y también controlada por Ana, emitió un comunicado donde se desvinculaba de futuras colaboraciones con la familia Caldwell, citando incumplimientos contractuales y comportamientos que atentaban contra la ética empresarial. Varios medios locales de Boston, acostumbrados a cubrir los movimientos de las familias tradicionales, empezaron a especular sobre la abrupta cancelación de eventos y sobre las tensiones internas que nadie hasta entonces se había atrevido a mencionar. Sin necesidad de hacer declaraciones, Ana logró algo aún más poderoso: sembrar dudas donde antes había unanimidad. Mientras tanto, en su regreso a Boston, Ana encontró algo inesperado: silencio. Un silencio distinto al de la exclusión. Era un silencio que sabía a paz, a espacio recuperado, a ausencia de vigilancia. Reorganizó su agenda, retomó reuniones pospuestas, recibió muestras de apoyo de clientas que habían sido testigos de su profesionalismo y ahora también admiraban su temple. La mansión Caldwell, ese símbolo de poder que alguna vez la intimidó, pasó a ser apenas una nota irrelevante en su pasado. No había lágrimas en su rutina, ni deseo de venganza, solo la conciencia de haber elegido, finalmente, no pedir permiso para existir. Eleanor Caldwell, al darse cuenta de que no había forma de revertir la narrativa, intentó contactar a Ana semanas después. Lo hizo a través de una asistente, con un tono cuidadosamente neutro, ofreciendo una reunión amistosa para resolver malentendidos. También mencionó, con torpeza vestida de cortesía, que había una oportunidad de colaborar en un evento filantrópico familiar. Ana leyó el mensaje en su oficina de paredes claras, con vista al Charles River, y no sintió ni rabia ni deseo de responder. Su poder ya no dependía de aceptar o rechazar esas invitaciones. Simplemente lo ignoró. Ese silencio era más contundente que cualquier respuesta elegante. Era su manera de cerrar la puerta sin necesidad de hacer ruido. En paralelo, el proceso legal siguió su curso con la precisión de un mecanismo suizo. Gracias a la documentación recopilada y al trabajo conjunto de su equipo jurídico y financiero, Ana logró demostrar que existía intención deliberada de ocultar bienes durante el matrimonio. Sean, acorralado, intentó negociar. Ella no buscaba venganza, pero tampoco cedería por cordialidad. Exigió lo justo, no más, no menos, y lo obtuvo. Con cada firma, cada cláusula ratificada por el juez, Ana sentía que recuperaba fragmentos de sí misma que habían sido erosionados en años de silenciosa adaptación. El divorcio no fue una tragedia, fue un acto de reconstrucción. Lo que más sorprendió a quienes rodeaban a Ana
no fue su capacidad de reaccionar, sino la forma en que lo hizo. Sin escándalos, sin venganza ruidosa, sin discursos de superación vacíos. Su vida simplemente continuó, pero con una fuerza nueva. Volvió a caminar por los pasillos del Four Seasons como si nunca hubiera dudado de su lugar. En reuniones con marcas internacionales, su nombre ya no solo era sinónimo de excelencia logística, sino también de firmeza ética. Muchas mujeres del medio, incluso algunas que antes la habían mirado con condescendencia, comenzaron a buscar su consejo. Anna nunca se proclamó como ejemplo de nada, solo contaba con calma lo que había aprendido, que callar no siempre es signo de debilidad y que irse a tiempo también es un acto de amor propio. En los meses siguientes, Elite Affairs experimentó uno de sus mayores crecimientos. Nuevos contratos, alianzas estratégicas, una expansión hacia Nueva York que venía postergando por falta de tiempo. Anna rediseñó su equipo, dio oportunidades a jóvenes organizadoras que no venían de familias influyentes y creó una fundación que capacitaba a mujeres para trabajar en el mundo del diseño de eventos. Su foco ya no era solo el lujo, era la construcción de una red sólida, justa y profesional. Cada proyecto llevaba su sello, pero también una historia. Una historia que no estaba escrita en revistas de sociedad, sino en los pequeños detalles que solo una mujer que había sido subestimada sabía reconocer. Un día, varios meses después de Roma, Anna fue invitada a una cena organizada por una de sus clientas más antiguas. Era un evento íntimo, pero exclusivo, con personas del mismo círculo al que alguna vez intentó pertenecer. Allí, entre copas de vino y conversaciones cruzadas, vio a Vanessa Hughes por primera vez desde aquel descubrimiento en la tablet. Estaba sola. No llevaba anillo. Su mirada evitó la de Anna en todo momento, aunque ambas sabían que ese cruce era inevitable. Anna no sintió odio, solo una especie de compasión distante, como se siente al mirar una foto vieja de una versión ingenua de una misma. En esa noche quedó claro quién se sostuvo en medio del derrumbe y quién fue solo instrumento de una jugada fracasada. Al salir del evento, Anna caminó sola por Beacon Hill, sus tacones resonando sobre los adoquines como un metrónomo elegante. Miraba las ventanas encendidas de las casas históricas y se preguntaba cuánto de la vida de esas familias era real y cuánto era apenas una escenografía mantenida por generaciones. Se sintió liviana, no porque todo hubiera sido fácil, sino porque ya no cargaba con la necesidad de ser aceptada. No tenía más nada que demostrar. No era la organizadora de fiestas, ni la esposa que se esforzaba por agradar. Era Anna Morgan, y eso, finalmente, era suficiente. Una tarde, mientras revisaba los detalles florales de una boda en Nantucket, recibió una tarjeta manuscrita enviada por Eleanor. Sin membrete, sin remitente formal, solo su nombre escrito en cursiva con tinta azul. Decía: «Nunca entenderás mis razones, pero admito que subestimé tu carácter. Si alguna vez decides perdonar, estaré aquí». Anna cerró la tarjeta con calma. No sintió alivio, ni tampoco rencor, solo una certeza silenciosa. Eleanor no pedía perdón, pedía salvación, pero ella no era la encargada de otorgarla. Lo que Eleanor había destruido nunca fue el matrimonio. Fue la idea de pertenencia que Anna buscó con tanto esmero, y ya no había nada que reconstruir allí. Esa noche, al regresar a su apartamento con vista al río, encendió una vela de jazmín y se sirvió una copa de vino blanco. Abrió su cuaderno de notas, ese donde escribía ideas para futuros eventos, pero también pensamientos sueltos. En la última página garabateó una frase sin mucha pretensión. Lo que parecía pérdida era libertad disfrazada. La leyó en voz baja
Le gustó. No sabía si algún día escribiría un libro, pero si lo hiciera, quería comenzar con esa línea. Cerró el cuaderno, apagó el teléfono y miró la ciudad iluminada como si acabara de llegar a ella por primera vez. En realidad, por dentro sí era su primer día. Con el tiempo, las cicatrices dejaron de arder. No desaparecieron. Nunca lo hacen del todo. Pero ya no eran heridas abiertas. Eran marcas de una historia vivida con los ojos abiertos, sin romanticismos ni adornos. Ana comenzó a valorar los silencios, las pausas, las mañanas sin expectativas impuestas. Se permitía días sin maquillaje, domingos sin reuniones, almuerzos sin teléfonos. Lo que antes era una vida orquestada al milímetro se volvió una sinfonía más libre, más suya. Y aunque seguía siendo meticulosa en su trabajo, ya no lo hacía para probar nada a nadie. Lo hacía porque amaba crear belleza, incluso después de haber atravesado tanta fealdad. Cada tanto, alguna conocida le preguntaba cómo había logrado mantener la compostura, cómo no había perdido el control. Ana respondía con la misma frase: lo más difícil no fue irme, fue decidir que no quería volver. Y cuando la decían valiente, ella sonreía con humildad, pero por dentro pensaba en todas las veces que lloró en baños ajenos, que fingió estar bien en cenas insoportables, que se culpó por no ser suficiente. La valentía, había aprendido, no se construye en un día, ni se mide en grandes gestos. Se forja en cada silencio que uno elige no romper, en cada paso que se da sin testigos. Un sábado por la mañana, mientras organizaba una sesión de fotos para una pareja en la Biblioteca Pública de Boston, recibió un mensaje inesperado de una joven planificadora que recién empezaba en el rubro. Decía: gracias por mostrarme que se puede tener fuerza sin perder elegancia. Ana se quedó mirando esas palabras más tiempo del necesario. Le conmovió. No porque buscara admiración, sino porque, sin proponérselo, se había vuelto referencia para otras mujeres. Aquello que había intentado ocultar durante años, su origen, su carácter independiente, su sensibilidad firme, ahora era precisamente lo que la convertía en inspiración. Esa misma tarde visitó a su hermana menor, Claire, con quien no hablaba tanto durante el matrimonio. Habían sido distantes, más por contexto que por conflicto, pero el reencuentro fue natural, fluido, como si nunca se hubieran alejado. Mientras tomaban té en la cocina de Claire, rodeadas de libros y plantas, hablaron por primera vez sobre lo que Ana había vivido, sin adornos, sin eufemismos. Claire lloró, Ana no. No porque no le doliera, sino porque en ese momento entendió que estaba completa. Ya no necesitaba que nadie más aprobara su versión de los hechos. Por fin, su historia le pertenecía. Con el pasar del tiempo, los nombres Caldwell comenzaron a desaparecer de los titulares y de las conversaciones importantes. La fortuna familiar, antaño símbolo de intocabilidad, se desvanecía en litigios silenciosos y ajustes discretos. Ana no seguía el tema de cerca, pero las noticias llegaban. No había rencor en ella, solo una sensación distante de justicia natural. Lo que se construye sobre el desprecio, más temprano que tarde, termina por colapsar. Y aunque a veces escuchaba susurros sobre Eleanor intentando recuperar influencia en círculos sociales, para Ana eso era apenas un eco débil que ya no tenía peso en su mundo. Un año después de aquella noche en Roma, Ana organizó un evento benéfico propio, esta vez en nombre de su fundación para mujeres emprendedoras. La velada fue sencilla, elegante, sin pompas ni fuegos artificiales, pero cada detalle hablaba de transformación. Desde las luces tenues hasta las historias compartidas, por mujeres que, como ella, habían tenido que reconstruirse en silencio. Cuando tomó el micrófono al final de la noche, no habló de su historia, habló de comienzos,
de decisiones tomadas en soledad, de cómo a veces hay que perderlo todo para escucharse por primera vez. Y al terminar, no hubo aplausos estruendosos, solo un silencio cálido, de esos que dicen, entendemos. Después de ese evento, Ana regresó a casa caminando bajo una llovizna suave. No tomó un coche privado, ni pidió un traslado de lujo, solo caminó. Con los tacones en una mano y el abrigo doblado sobre el brazo, sintió por primera vez en mucho tiempo que no tenía que llegar a ningún lugar, porque ya estaba donde quería estar. No había multitudes, ni cámaras, ni discursos grandilocuentes, solo ella, el sonido de sus pasos y la certeza serena de que había reconstruido su vida desde las ruinas. Y lo había hecho sin dejar de ser quien era, sin convertirse en algo que no reconociera al mirarse al espejo. Aquel día no terminó con una gran revelación ni con una frase épica para cerrar un capítulo. Terminó con un baño caliente, una playlist de jazz suave y un cuaderno nuevo en su escritorio. En la primera página escribió una sola palabra: inicio. No nuevo comienzo, no renacimiento, solo eso, porque había comprendido que no se trataba de volver a empezar, sino de empezar diferente, con otras reglas, con otras prioridades y sobre todo con otra voz, una que no necesitaba subir el volumen para ser escuchada. Ana Morgan, por fin, ya no vivía para encajar en ningún molde, vivía para sí misma. Y eso, en silencio, era su mayor victoria. Con el paso del tiempo, Ana no olvidó lo vivido, pero tampoco lo llevó como una carga. A veces, los recuerdos llegaban en pequeños gestos: una copa servida en silencio, una canción en italiano, una invitación a un evento de alto perfil. Ya no dolían. Eran apenas señales de lo lejos que había llegado. No necesitaba explicaciones ni disculpas tardías. Lo que alguna vez fue herida ahora era cicatriz firme, una que le recordaba que nadie, por más apellido o fortuna que tenga, puede definir el valor de una mujer que sabe quién es. Ana no buscó justicia en otros. La encontró en cada elección que hizo para sí misma. Hoy, cuando camina entre salones elegantes y da instrucciones con la calma de quien no tiene nada que demostrar, muchos la ven como una figura de referencia. Pero lo que no saben es que su mayor logro no fue mantener su empresa en pie, ni expandirse a nuevas ciudades, ni siquiera vencer un sistema que quiso silenciarla. Su mayor logro fue rescatarse a sí misma sin perder la elegancia. Aprendió que, a veces, la única forma de ganar es irse sin mirar atrás, y que la verdadera pertenencia no se encuentra en una mesa asignada, sino en el lugar que una misma decide ocupar.